Entonces, iniciamos acá y primero tenemos entonces, ahí como ustedes están observando, dice ángulos y su clasificación. Es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, primero tenemos el concepto de ángulo. ¿De qué es ángulo? Dice que ángulo es la figura formada entre dos rectas que se cruzan en un punto. Bueno, para entender esta situación, otra definición también es que figura formada por dos, vamos a colocar semirrectas y ahora van a ver por qué. Formada por dos semirrectas con un punto en común. Entonces, habíamos hablado de que la recta pues tiene esta forma, ¿verdad? Como una flecha. Esta es una semirrecta. La recta tiene las dos flechitas, la semirrecta solamente uno. Y este tiene pues dos puntos, ¿verdad? Es decir, que aquí en este extremo tiene un punto y aquí pues está su punto final, ¿verdad? Entonces así. Y entonces hay otra recta que sale del mismo punto, ¿sí? Del mismo punto. Entonces, cuando dos rectas, dos semirrectas salen del mismo punto, entonces ahí se dice que tienen un punto extremo en común. Y entonces al unir esas dos semirrectas, se forma ahí el ángulo. La abertura, el espacio que hay entre esas dos semirrectas, a esto es a lo que se le llama ángulo. Entonces me indican por favor cuando lo hayan copiado. Y también vamos a escribir acá las partes que tiene definitivamente, ¿verdad? Entonces, a la primera le voy a llamar lado inicial. ¿Sí? Lado inicial. Ambas semirrectas son lados, pero se les suele decir acá lado inicial y a esta otra lado final. El punto que está en común se llama vértice. ¿Sí? Vértice. Entonces tenemos tres partes principalmente. El vértice, el lado inicial y el lado final. Hay diferentes formas de nombrar un ángulo. Y recuerden de que definitivamente ahí tenemos tres puntos. ¿Cómo se nombran los puntos? Se nombran con letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, yo podría decir de que este punto de arriba se llama A, que este punto se llama B, que este punto se llama C. Y entonces, ¿cómo vamos a nombrar un ángulo? La primera forma para nombrar un ángulo es colocar el símbolo del ángulo, miren, que es este, así. Ese es el símbolo de un ángulo. Entonces, cuando lo coloquemos, eso significa un ángulo. Entonces, el ángulo y se comienza a escribir las tres letras que forman parte, ¿verdad? Iniciando por uno de los lados, ya sea inicial o final, luego el punto que está en el vértice y por último el otro. En este caso vamos a decir el ángulo ABC. Esto quiere decir el ángulo que se forma con los puntos ABC. Lo que sí es importante tomar en cuenta acá es que el que lleva en el centro define al vértice del ángulo, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí tenemos que tener cuidado de que nuestro vértice, el punto que está denotando el vértice, quede en el medio de la notación. Bueno, entonces, la segunda forma de nombrar un ángulo tiene que ver con el vértice, ¿sí? ¿Y qué punto es el que está en el vértice? La B.
la B. Entonces nosotros podemos decir el ángulo B. ¿Sí? Es otra forma es el ángulo y escribiendo la letra que está en el vértice. Y por último, la tercera forma es con símbolos en el ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes que a veces utilizan el símbolo alfa o el símbolo beta, el símbolo gamma, ¿sí? Están los símbolos phi, y tal, que todos son símbolos griegos. Entonces, normalmente también para ángulos se suelen utilizar símbolos griegos para nombrarlos. Aunque también se pueden utilizar letras minúsculas, ¿verdad? Entonces, cuando yo coloco acá, entonces ya podemos ir haciendo referencias. Si yo digo, bueno, acá este símbolo, entonces me estoy refiriendo al ángulo que lleva ese nombre, ¿verdad? Entonces son tres diferentes maneras. Y se usan dependiendo de la situación en que se va a emplear el ángulo, ¿verdad? Normalmente cuando ya se trabaja con triángulos y en cuestión a razones trigonométricas y esta situación, entonces ya se utiliza esta última notación, ¿verdad? Y para describirlo, pues ya sea la primera o la segunda, cualquiera de las dos es vale. Muy bien. Entonces me indican si ya copiaron para poder avanzar, chicos. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces, definiciones, yo creo que pues tenemos ahí varias, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, dice, los ángulos y su clasificación. Miren que pues acá nos habla un poco más y aquí está lo que estábamos diciendo, ¿verdad? El ángulo es la figura formada entre dos rectas que se cruzan en un punto. Las rectas podrían también ser semirrectas o segmentos. Reciben el nombre del lado del ángulo y el punto donde se cortan es el vértice del ángulo. Esto fue lo que ya les expliqué con la gráfica, ¿verdad? Entonces están las dos semirrectas, el punto que está en común a veces se le llama vértice, ¿verdad? De hecho, dos rectas que se cruzan forman cuatro ángulos. Entonces aquí ya están hablando de rectas, ¿verdad? Ya no están hablando de rectas. Por eso es de que eso hay, que es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, hay varias Profe, eso maneras. hay que copiarlo. Basta solo con lo que copiaron en el anterior, que es la misma situación, ¿sí? Que era lo que había explicado. Y solamente estamos leyendo para entrar un poco también en contexto. Dice, hay varias maneras de referirnos a un ángulo. Podemos darle el nombre del vértice, agregando el símbolo del ángulo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice el ángulo O. O también nombrarlo con una letra griega. Y aquí están las letras, miren, que les estaba diciendo, ¿verdad? Etcétera. Escrita dentro del ángulo señalado con una curva entre las dos rectas. Si el ángulo está determinado por segmentos, podemos identificarlo señalando los puntos que lo determinan. El punto central será el del vértice del ángulo y los de los extremos indicarán el sentido en el que lo mediremos. Observen la siguiente figura. Y entonces acá tenemos, ¿verdad? Miren, el primero dice el ángulo O. Entonces acá está el vértice y entonces tenemos, miren, el ángulo O. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, miren, el ángulo beta. En este caso estaba utilizando la notación de una letra griega. Y luego tenemos acá, miren, el ángulo A o B, lo que habíamos dicho. Entonces, el lado en donde vamos a iniciar, A, el vértice, y el lado en donde finaliza. ¿Sí? Inicio, vértice y final. Así, de esa manera. Entonces, así es entonces como se pueden nombrar los ángulos. Bueno, a esta imagen, pues, ya sea la pueden copiar o
pueden tomar una captura, ¿verdad? Para que podamos continuar. ¿Ya? No, profe. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Ahí está. Y pues lo otro ya es la forma en que se miden. ¿Verdad? Esto ya pues lo vamos a ver. Bueno, luego sigue la clasificación de acuerdo a sus medidas. Pero entonces, antes de tal vez de clasificarlos, aquí hay 6 diferentes tipos de ángulos, ¿sí? Normalmente nosotros trabajamos 4 tipos de ángulos, entonces esto sí lo deben de copiar, ¿sí? Los ángulos se clasifican de acuerdo a sus medidas, ¿sí? Esa es la forma en que se van a clasificar los ángulos. De acuerdo a sus medidas es la siguiente clasificación. Entonces, primero tenemos el ángulo recto. ¿Y qué es el ángulo recto? Dice que es el que mide 90 grados. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, miren, ahí está ese simbolito, ese circulito ahí a la par del número, ese es el símbolo de grados, que yo imagino que ustedes ya saben de esto, ¿verdad? Entonces, dice, es el que mide 90 grados, ahí está. Entonces, ese es el ángulo recto. Igual, por favor, vamos copiando, me indican cuando ya lo hayan copiado para pasar al siguiente tipo de ángulo. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el siguiente tipo de ángulo es el ángulo llano. Y miren, ¿qué dice el ángulo llano? Dice que es el que mide 180 grados. El ángulo llano no es el que mide 180 grados. Ya, profe. Muy bien. Pero fue una pregunta, ese es el ángulo llano, ¿verdad? Sí, ese es el ángulo llano, así como está ahí descrito. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces, ahora acá. Luego dice el ángulo
perigonal. ¿Cuál es el ángulo perigonal? Es el que mide 360 grados, que es la circunferencia completa, ¿verdad? Profe, hay que copiarlo. Sí. Yo creo que ya siempre hay suficiente. Vamos a ir con el siguiente, porque no vamos a finalizar. Ahora tenemos el ángulo nulo. El ángulo nulo dice que es el que mide 0 grados. Y aquí también, chicos, el ángulo perigonal y el ángulo nulo, al momento de graficarlos, se va a ver de la misma manera, como una simple línea. La cuestión es que definitivamente para reconocer la medida de un ángulo se le traza la curvita, ¿verdad? Entonces la curvita es la que va a indicar si el ángulo graficado es 0 o es 360 grados, ¿verdad? Ya, profe. Luego tenemos, chicos, el ángulo agudo. Este dice que es el que mide menos de 90 grados. Por favor. Es el que mide menos de 90 grados. Ya, profe. Y el último es el ángulo obtuso. Es decir, que es el que mide más de 90 grados y menos de 180. Bueno, entonces, así con esto vamos a estar finalizando el día de hoy. Entonces, el día de hoy nos debemos de llevar ahí el concepto del ángulo, cómo nombrarlo y la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. El día viernes, que vamos a tener nuestra siguiente clase, recuerden de que el día miércoles no vamos a tener clases,